Hoy quiero compartir una historia que revela un lado profundo y humano de Jesús, una historia que va más allá de los milagros, de las palabras sabias, y nos muestra a alguien que también amaba, que sentía, y que, en un momento clave, dejó ver su lado más vulnerable. Este relato comienza con una amistad, una conexión especial entre Jesús y una familia muy cercana a él, Lázaro y sus hermanas, María y Marta. Esta familia vivía en un pequeño pueblo llamado Betania, cerca de Jerusalén, y era un lugar donde Jesús encontraba refugio, cariño y compañía. Con ellos no era un líder distante, era un amigo, alguien que compartía risas, que cenaba a su mesa y que valoraba su relación. Imaginen a Jesús caminando por esos polvorientos caminos de Judea, después de una jornada larga y agotadora, y encontrando en la casa de Lázaro un lugar donde podía relajarse, compartir sus pensamientos más íntimos y encontrar descanso en medio de su intensa vida pública. En Betania, Jesús no era solo un maestro, era amigo, alguien querido, que compartía la vida cotidiana de quienes lo recibían con el corazón abierto. Pero esta amistad iba más allá de una simple relación casual. En aquellos tiempos, no era común que un maestro respetado como Jesús desarrollara un lazo tan cercano con personas comunes. Y, sin embargo, Lázaro, Marta y María se convirtieron en su círculo más íntimo. Jesús no solo los visitaba con frecuencia, sino que los conocía profundamente, los amaba y cuidaba de ellos. Porque, un día, la paz de Betania se quebró. Lázaro, el amigo, el hermano, la persona tan querida por Jesús, cayó gravemente enfermo. María y Marta, desesperadas, sintieron que lo único que podía salvar a su hermano era la presencia de Jesús. Así que enviaron un mensaje urgente, lleno de esperanza, sabiendo que Jesús, con su poder y amor, acudiría sin dudarlo. Pero lo que ocurrió después fue sorprendente, algo que nadie, ni siquiera los discípulos, pudo entender al principio. Porque en lugar de partir inmediatamente a Betania, Jesús decidió esperar. La noticia llegó rápidamente a Jesús. Su querido amigo Lázaro estaba enfermo, y parecía que su vida se apagaba cada minuto que pasaba. María y Marta, en medio de la angustia, enviaron un mensaje lleno de esperanza, confiando en que Jesús acudiría sin demora. Después de todo, Jesús había sanado a muchas personas antes, incluso a desconocidos, y esta vez no se trataba de cualquier persona, era su amigo, alguien muy cercano a él. ¿Cómo no iba a ir de inmediato? Pero lo inesperado sucedió, Jesús decidió esperar. Para los discípulos, esta decisión era difícil de comprender. Imaginemos por un momento la tensión en el ambiente. El mensajero llega, le informa a Jesús sobre la gravedad de la situación de Lázaro, y todos se preparan para emprender el viaje. Pero Jesús no se mueve. En lugar de partir, les dice a sus discípulos, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ellos quedaron perplejos. ¿Qué quería decir con eso? Esta espera no tenía sentido, al menos no a simple vista. Los discípulos estaban acostumbrados a ver a Jesús actuar inmediatamente ante el sufrimiento y la necesidad. Sin embargo, esta vez él parecía tranquilo, sin apresurarse, como si supiera algo que los demás no entendían. Su aparente calma podía parecer indiferencia, pero era todo lo contrario. Jesús sabía que esta situación tendría un propósito mayor, algo que transformaría la fe de aquellos que lo rodeaban y revelaría una verdad profunda sobre él mismo. Y, en silencio, eligió esperar. Mientras tanto, en Betania, los días pasaban y la esperanza se desvanecía. Imaginen a Marta y a María, observando cómo su hermano empeoraba, cómo sus fuerzas se extinguían mientras miraban hacia el horizonte, esperando ver a Jesús llegar. La angustia y la decepción seguramente crecían, porque sabían que él podía haber estado ahí. ¿Por qué no había llegado aún? Porque el amigo, el sanador, aquel que tanto los amaba, no aparecía cuando más lo necesitaban. Y así, con cada minuto que pasaba, el desenlace parecía inevitable. Finalmente, Lázaro falleció. Su partida fue un golpe devastador para Marta y María, quienes ahora enfrentaban no solo el dolor de perder a su hermano, sino también la incomprensión ante la ausencia de Jesús. Cuando todo parecía perdido, Jesús les anunció a sus discípulos que era hora de ir a Betania. El camino estaba decidido, pero el momento de su llegada lo cambiaría todo. Con el corazón dispuesto y una intención que pocos entendían, Jesús finalmente partió hacia Betania, hacia una familia devastada, hacia el duelo y la confusión. A cada paso, la expectativa crecía, y lo que sucedería al llegar marcaría la vida de todos los presentes de una forma que nadie podía anticipar. Cuando Jesús finalmente llegó a Betania, la situación era devastadora. Lázaro llevaba 4 días en la tumba, y en esa cultura, donde el proceso de luto se vivía de forma intensa y colectiva, la tristeza estaba en el aire. El llanto de las hermanas,
el dolor de los amigos y el lamento de toda la comunidad se sentían como un peso abrumador. En medio de esa atmósfera de dolor, Marta, la hermana mayor de Lázaro, salió al encuentro de Jesús. Con cada paso que daba hacia él, sus emociones parecían una mezcla de dolor y reproche. Y cuando al fin lo tuvo frente a frente, sus palabras fueron como un grito ahogado: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Este reproche tenía una carga emocional profunda, porque Marta creía que Jesús tenía el poder para salvar a su hermano. Jesús le habló sobre la resurrección. Le dijo que su hermano resucitaría. Marta, siendo una mujer de fe, respondió que sabía que Lázaro resucitaría en la resurrección, en el día final. Pero Jesús quiso darle una revelación aún más poderosa: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando escuchó que Jesús estaba cerca, se levantó rápidamente y fue hacia él. Al verlo, también expresó el mismo reproche lleno de dolor: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. María no podía contener sus lágrimas, y su tristeza, combinada con la del resto de los presentes, conmovió profundamente a Jesús. Al ver el dolor que la pérdida de Lázaro había causado, Jesús se sintió abrumado por una profunda compasión. Los presentes observaban a Jesús, esperando quizás alguna palabra de consuelo. Pero, en cambio, vieron algo que nadie esperaba: Jesús se conmovió hasta las lágrimas. Ese llanto, ese momento de vulnerabilidad, reveló una parte de él que sus discípulos y amigos no habían visto antes. Jesús lloró. No fue un llanto contenido ni una lágrima silenciosa, fue una muestra genuina de dolor y compasión que reflejaba el vínculo tan humano que tenía con Lázaro y su familia. Ese momento en que Jesús dejó fluir sus emociones mostró un lado de él que pocos esperaban ver: su profunda empatía y humanidad. Para muchos de los presentes, esa imagen de Jesús llorando se quedó grabada en sus mentes como una evidencia de su amor y su capacidad de sentir, de sufrir junto con los demás. Con los ojos aún humedecidos por las lágrimas, Jesús se acercó a la tumba de Lázaro. Era una cueva sellada con una gran piedra, y al verla, Jesús dio una instrucción que sorprendió a todos: quiten la piedra. La tensión en el ambiente era palpable. Marta, aún abrumada por la pérdida de su hermano y desconcertada por la orden de Jesús, le dijo: Señor, ya huele mal, hace 4 días que murió. Pero Jesús, mirándola con la firmeza de quien ve más allá de la muerte, respondió: ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Con esa fe renovada, la piedra fue removida, y el aire se llenó de una expectativa silenciosa. Los presentes observaban cada movimiento de Jesús, preguntándose qué haría a continuación. En ese instante, Jesús elevó la vista y oró al Padre, no en un susurro, sino con una voz que todos pudieran oír: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por la gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces, en un tono lleno de autoridad y poder, Jesús llamó a su amigo: Lázaro, sal fuera. Las palabras resonaron en el silencio, como una orden que ni la muerte misma podía ignorar. Los presentes miraban con asombro hacia la entrada de la cueva, y en un momento que parecía desafiar toda lógica, algo sucedió. Envuelto en vendas funerarias, Lázaro salió de la tumba, vivo, como si simplemente hubiese estado dormido. El imposible se había hecho realidad, y los que estaban allí, testigos de este milagro, se quedaron sin palabras. La tristeza se transformó en asombro, el llanto en alegría, y la desolación en esperanza. La resurrección de Lázaro era una muestra del poder de Jesús sobre la muerte, una señal de su identidad como la resurrección y la vida, y una promesa de que, en él, la muerte no tendría la última palabra. Este milagro fue más que una simple muestra de poder, fue un acto de amor y de esperanza. A través de la vida de Lázaro, Jesús reveló su propósito final: vencer la muerte y traer la vida eterna a todos los que creen en él. Los presentes no solo vieron a un hombre regresar de la muerte, vieron una verdad que les cambió la vida. Entendieron que, aunque el dolor y la pérdida son parte de la vida, en Jesús hay una promesa de algo más grande. La resurrección de Lázaro fue un adelanto de la victoria final sobre la muerte, una promesa de que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza. Con este acto, Jesús mostró que el amor y la fe tienen el poder de transformar el lamento en danza, la tristeza en gozo y la muerte en vida. Así concluye esta historia, un relato que nos recuerda que en el sufrimiento, en la pérdida y en el dolor, nunca estamos solos. Porque Jesús, quien lloró y trajo vida donde había muerte, es también quien nos promete que siempre habrá una esperanza, una luz que nos guía a través de las sombras y una vida que nunca terminará. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, que subiré videos más seguidos.
También tengo muchos short bíblicos con historias interesantes. Que Dios te bendiga y llegue a todos sus hogares.